Buen día, mi nombre es Carlos Daniel Cruz Martínez y a continuación voy a explicar lo que es la justificación de mis respuestas del examen 3 del curso que estamos llevando a cabo, que se llama Conmutación y enrutamiento de redes, con el profesor Alejandro Javier Rivera Ponce. Bueno, mi nombre es Carlos Daniel Cruz Martínez y soy del grupo 7ISC11. La primera pregunta dice: ¿qué tres protocolos de la capa de aplicación forman parte del paquete del protocolo TCP/IP? Elija tres opciones. Y mis respuestas fueron FTP, DNS y DHCP, ya que en el protocolo TCP/IP, en la capa de aplicación, vienen esos tres protocolos, y también viene el de HTTP, el cual viene explicado y desglosado en el capítulo 3.2.2.1, que se llama Suites de protocolos y estándares del sector. Y como vemos aquí, podemos visualizar el nombre de la capa, que es aplicación, el protocolo TCP/IP, y aquí vienen lo que es HTTP, DNS, DHCP y FTP. Y esas serían las respuestas de la pregunta 1. La pregunta 2 dice: ¿en qué tipo de comunicación se envía un mensaje a todos los dispositivos de un área local? En este caso puse difusión, pero no estoy muy seguro, creo que esta respuesta está mal. Y la respuesta correcta creo que es multidifusión, porque la multidifusión lo que hace es enviar, por ejemplo, envía un mensaje a varios dispositivos de destino de una red. Y bueno, esa sería la respuesta de la pregunta 2. La pregunta 3 dice: ¿cuál de las siguientes características describe el gateway predeterminado de un equipo host? Mi respuesta fue la dirección lógica de una interfaz del router en la misma red que el equipo host. Bueno, yo puse esta respuesta porque en el capítulo 3.3.2.4, dispositivos de una red remota, se describe que deben estar en la misma dirección de IP y de gateway de que el router, que el host, para poder tener una comunicación estable, ya que si la configuración es diferente, no se podría hacer la conexión. Y bueno, esto lo podemos ver en el capítulo 3.3.2.4, en el cual nos dice aquí: es importante que la dirección IP del gateway predeterminado esté configurada en cada host del área local. Todos los paquetes que tienen como destino redes remotas se envían al gateway predeterminado, las direcciones MAC de internet y el gateway. Y bueno, esa sería la respuesta de la pregunta número 3. La pregunta número 4 dice: ¿cuál de estos métodos se pueden utilizar dos PCs para asegurar que no descarten los paquetes debido a que se envían demasiados datos demasiado rápido? Y bueno, mi respuesta fue control de flujo, ya que el control de flujo lo que hace es administrar la cantidad y la velocidad en que se envía el mensaje. Y esta respuesta la podemos ver en el capítulo 3.1.1.6, sincronización del mensaje.
el cual nos dice que el control de flujo, la sincronización también afecta la cantidad de información que se envía y la velocidad con la que puede entregarse. Si una persona habla demasiado rápido, la otra persona tendrá dificultades para escuchar y comprender el mensaje. En la comunicación de red, los hosts de origen y destino utilizan métodos de control de flujo para negociar la sincronización correcta a fin de que la comunicación sea exitosa. Y bueno, eso sería lo que es la respuesta de esta pregunta, la pregunta número 4. La pregunta número 5 dice, consulte la ilustración. Consulte la ilustración. El host A intenta conectarse con el servidor B. ¿Cuáles son las dos afirmaciones que describen correctamente el direccionamiento de que el host A generará en el proceso? Y bueno, yo marqué esta opción, la que dice que un paquete con la dirección IP de destino del servidor B, ya que para que el host A, que es la computadora, se conecte al servidor B, se debe especificar una dirección de IP, pues simplemente para que se pueda conectar y pueda encontrar este servidor por medio de la dirección IP. Y también marqué la que dice que es una trama con la dirección MAC de destino del router A, ya que también lo que el router hace es intentar conectarse al router B por medio de la dirección MAC. Y bueno, eso sería la respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la PDU que se procesa cuando un equipo host desencapsula un mensaje en la capa de transporte del modelo TCP/IP? Y mi respuesta fue segmento. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las tres capas del modelo OSI que son comparables en su función a la capa de aplicación del modelo TCP/IP? Y mi respuesta fue aplicación, sesión y presentación, ya que en este capítulo, en el 3.2.4.4, comparación entre modelos y el modelo TCP/IP, se menciona y se compara ambos modelos, en el cual se puede ver cómo se relaciona la capa de aplicación del modelo TCP/IP y estas tres capas del modelo OSIM, y lo podemos ver en el capítulo 3.2.4.4. Y bueno, aquí lo podemos ver en la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Interactúa directamente con las capas de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI. Bueno, esa sería la respuesta. La siguiente sería, ¿cuál de estas afirmaciones sobre los protocolos de red es correcta? Y yo seleccioné la opción que dice, definen cómo se intercambian los mensajes entre el origen y el destino. Ya que yo puse esta respuesta porque en el curso, específicamente en este capítulo, se menciona lo que estamos escogiendo, que los protocolos de red funcionan para intercambiar y comunicarse entre un dispositivo de origen y destino. Y esto lo podemos ver aquí dice, para que los dispositivos se puedan comunicar de forma exitosa, un nuevo conjunto de protocolos de red debe describir los requerimientos o interacciones precisos. Los protocolos de red definen un formato y un conjunto de reglas comunes para intercambiar mensajes entre dispositivos. Y bueno, esa sería la respuesta de esta pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿en cuál de estas capas del modelo OSI se agregaría una dirección lógica durante el encapsulamiento? Y mi respuesta fue en la capa de enlace de datos.
ya que en esta capa es donde se conecta y genera el encapsulamiento de los datos, y lo podemos ver en el capítulo 3.2.4.2, el modelo de referencia OSI. La siguiente pregunta dice: ¿qué son los protocolos exclusivos? Y mi respuesta fue: son protocolos desarrollados por organizaciones que tienen el control sobre su definición y operación. Esta respuesta la podemos ver en lo que es el capítulo 3.2.2.1, que se llama Suites de protocolos y estándares del sector. Y donde nos dice, aquí dice: algunos protocolos son exclusivos, lo que significa que una empresa o proveedor controla la definición del protocolo y cómo funciona. Y bueno, aquí nos da unos ejemplos como AppleTalk, Novel Network, que son suites de protocolos antiguas, constituyen ejemplos de protocolos exclusivos. Y bueno, esa sería la respuesta de esta pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el proceso que se utiliza para colocar un mensaje dentro de otro para transferirlo del origen al destino? Y bueno, mi respuesta fue encapsulamiento, ya que en este concepto se hace referencia a lo que se está preguntando, ya que el encapsulamiento es una forma de poner un formato sobre otro para poder enviar el mensaje, y lo podemos ver en el capítulo 3.1.1.4. El cual nos dice que cuando se envía un mensaje desde el origen hacia el destino, se debe utilizar un formato o estructura específicos. Y bueno, esa sería la respuesta. Aquí viene explicado más a detalle lo que es el formato y el encapsulamiento de los datos. Y bueno, la siguiente pregunta sería: consulta la ilustración. Si el host 1 transfiera un archivo al servidor, ¿qué capas del modelo TCP/IP se utilizarían? Y mi respuesta fue solo las capas de aplicación, transporte, internet y de acceso a la red, ya que son estas las únicas capas que son necesarias. Y bueno, esa es mi respuesta de esta pregunta. La siguiente dice: ¿cuál de las siguientes es una ventaja que se utiliza para utilizar estándares para el desarrollo y la implementación de protocolos? Y mi respuesta fue: los protocolos de distintos fabricantes pueden interoperar correctamente. Esto lo podemos ver en el capítulo 3.2.3.1, estándares abiertos. En el cual, bueno, como vemos aquí, nos dice que los estándares abiertos fomentan la interoperabilidad, la competencia y la innovación. También garantizan que ningún producto de una sola empresa pueda monopolizar el mercado o tener una ventaja desleal sobre la competencia. Y bueno, esa es mi respuesta. La siguiente dice: ¿qué formato de PDU se utiliza cuando la NIC de un host recibe bits
del medio de la red. Y mi respuesta fue la trama. Y esta respuesta lo podemos ver lo que es en el capítulo 3.3.2.2, dirección de enlace de datos. Y bueno, esa sería la respuesta de esta pregunta. La siguiente dice capítulo 3.2.4.4, comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP. La pregunta dice, ¿cuál de estas afirmaciones sobre los modelos TCP, diagonal IP y OSI es la verdadera? Y mi respuesta fue la capa de transporte de TCP/IP y la capa de OSI proporcionan servicios y funciones similares. Yo puse esta respuesta porque justamente en el capítulo 3.2.4.4 se puede visualizar que en estas dos capas de los dos diferentes modelos sus servicios son muy similares y lo podemos ver punto 4. Y lo podemos ver aquí, en el que el modelo OSI y el modelo TCP/IP se relacionan con la capa de transporte. Y aquí también nos menciona que la capa 4 de transporte asigna directamente a la capa de transporte del TCP diagonal IP. Esta capa describe los servicios y las funciones generales que proporcionan la entrega ordenada y confiable de datos entre origen y destino. Y bueno, esa es la pregunta, la respuesta de esta pregunta. La siguiente es, ¿cuál de las siguientes es una ventaja de que los dispositivos de red utilicen protocolos de estándar abierto? Y mi respuesta es un host, cliente y un servidor con distintos sistemas operativos pueden interactuar datos correctamente. Y bueno, esta respuesta la podemos visualizar en el capítulo 3.2.3.1. En el cual nos dice que aquí estos estándares abiertos también permiten que un cliente con el sistema operativo OS de Apple descargue una página web de un servidor web con el sistema operativo Linux. Esto se debe a que ambos sistemas operativos implementan los protocolos de estándar abierto como los de suite TCP diagonal IP. Y bueno, esa es la respuesta de esa pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué dirección utiliza una NIC cuando decide si acepta o no una trama? Y mi respuesta fue la dirección MAC del destino. Y esto lo podemos, se vio en el capítulo 3.3.2.3, dispositivos en la misma red. En el cual nos dice que cuando el dispositivo receptor está en la misma red que el dispositivo emisor, la dirección MAC de destino es la dirección de enlace de datos de dispositivo receptor. Y bueno, básicamente aquí es donde nos dice que esta respuesta. Y bueno, eso sería esa. La siguiente pregunta dice, un cliente web envía una solicitud de página web a un servidor web. Desde la perspectiva del cliente, ¿cuál es el orden correcto del stack de protocolos que se utiliza para preparar la solicitud de transmisión?
Y bueno, yo como respuesta puse HTTP, TCP, IP y Ethernet. Esto lo puse porque el protocolo de HTTP es el cual nos proporciona lo que es la página web HTML. Y bueno, esto lo podemos ver en el capítulo 3.2.2.4. En el cual nos viene ordenados aquí en los datos, nos viene visualizado como el protocolo HTTP. Se agrega al frente de los datos HTML. Y bueno, el protocolo HTTP, el protocolo de capa de aplicación HTTP entrega los datos de la página web con formato HTML a la capa de transporte, seguido de TCP, que es la información que se agrega de la IP, es decir, asigna lo que es las direcciones IP. El siguiente protocolo es la IP, la cual nos dice que asigna las direcciones de origen y destino que corresponden. Y por último sería Ethernet, que agrega la información en ambos extremos del paquete IP, conocidos como la trama de enlace de datos. Y es lo que podríamos visualizar nosotros. Entonces de ahí esa respuesta, ¿no? Ese sería el orden correcto. La siguiente pregunta dice: una, la descripción con la organización. En este caso, la organización ISOC, esta organización promueve el desarrollo, la evolución y el uso abierto de Internet en todo el mundo. Esas son las respuestas como yo las ordené. En la ISO puse: esta organización es el mayor desarrollador de estándares internacionales del mundo para una amplia variedad de productos y servicios. Y IANA, esta organización es la responsable de controlar y administrar la asignación de direcciones IP. Y bueno, esto lo podemos visualizar en el capítulo 3.2.3.2, estándares de Internet. Y bueno, aquí por ejemplo nos dice lo que es la ISO, que es la primera respuesta que di, que nos dice que es la responsable de promover el desarrollo, la evolución y el uso abierto de Internet en todo el mundo. Y bueno, aquí prácticamente estarían las respuestas de cada una de de los estándares y su descripción, su significado. La siguiente pregunta dice: la descripción con su definición, ¿no? Y como vamos a ver, está protocolo de aplicación, protocolo de internet, protocolo de acceso a la red y protocolo de transporte. En protocolo de aplicación rige la manera en que se interactúa un servidor y un cliente web. Protocolo de internet toma los segmentos de un protocolo de transporte y los encapsula en paquetes y los asigna en direcciones adecuadas. Protocolo de acceso a la red prepara los paquetes para su transmisión mediante los medios de red. Y el protocolo de transporte administra las conversiones individuales entre servidores y clientes web. Y bueno, esto lo podemos ver en lo que es el capítulo de interacción de protocolos 3.2. Punto 3.
en el cual pues nos viene cada una de las respuestas que acabamos de mencionar en las preguntas aquí. Y bueno, esas serían las respuestas. La siguiente pregunta dice, es una pregunta similar que dice la descripción con su correspondiente definición, ¿no? Y vemos que está codificación de mensaje, encapsulamiento del mensaje, estimación del tamaño del mensaje y sus definiciones correspondientes. Estas las podemos o las vemos en el capítulo 3.1.3 y de ahí se sacaron cada una de estas respuestas. En el cual aquí tenemos lo que es la codificación de los mensajes y su correspondiente significado, el formato y el encapsulamiento del mensaje, el tamaño del mensaje y la sincronización. Y bueno, esas serían las respuestas que para esta pregunta. Y por último, la pregunta 22. ¿Qué sucede si se configura de forma incorrecta la dirección de gateway predeterminado en un host? Mi respuesta fue: el host no puede comunicarse con hosts de otras redes. Esto debido a que se requiere de un host, de un gateway predeterminado previamente configurado en el host para poder hacer la comunicación entre varios dispositivos, ya sea de una o de diferentes redes, por lo cual esa fue mi respuesta, ya que no se podría comunicar no se podría comunicar este host. Y bueno, esas serían las respuestas y un poco la justificación de mis preguntas del examen 3. Gracias.